This episode is brought to you by KPMG. Making an impact is how KPMG helps make the difference. KPMG applies advanced tools and strategic thinking to convert data into actionable knowledge and deliver value by improving performance through transformation, modernizing processes with technology, harnessing the power of data, navigating complex M&A transactions, and enhancing trust among stakeholders. Go to kpmg.us/advisory to learn more. KPMG. Make the difference. Get ready for back to school with H&M. From mix and match basics to new denim styles, find their favorites for in and out of the classroom at your nearest H&M and on hm.com. ¿En qué estás basando tus convicciones más profundas? Tu forma de vivir, decidir, criar, amar, pensar, ¿proviene realmente de la palabra de Dios? ¿O está filtrada por opiniones, emociones y cultura? Y más aún, ¿crees que la Biblia es suficiente o solo útil para ciertos temas espirituales? En un tiempo donde muchos rechazan la verdad pero tienen apariencia de piedad, ¿cómo puedes mantenerte firme? En un mundo donde el error avanza disfrazado de sabiduría moderna, ¿dónde está tu ancla? El apóstol Pablo, escribiendo desde una celda en sus últimos días, deja un mensaje urgente a su discípulo, Timoteo. Le habla de los peligros de los últimos tiempos, del sufrimiento por causa de la fe y de los falsos maestros que parecen piadosos pero niegan el poder del Evangelio. Y en medio de esa advertencia, lanza una verdad poderosa. Toda la Escritura es inspirada por Dios, no una parte. No solo lo que emociona, no solo lo que es fácil de entender. Toda. Y si es inspirada por Dios, es eterna, suficiente, útil y absolutamente necesaria. ¿Estás viviendo guiado por esa palabra? ¿O solo tomas de ella lo que no incomoda? Este capítulo no solo es una advertencia, es un llamado. Un llamado a volver a la Escritura, como la fuente de vida, verdad y formación espiritual. En 2 de Timoteo 3:1-5, se narra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo comienza este capítulo con una advertencia solemne. Debes saber esto. No lo dice como sugerencia, sino como algo urgente. Es un llamado de atención a Timoteo y a todos los creyentes, para estar conscientes del tiempo espiritual en el que viven. No se trata de un periodo de dificultad externa solamente, sino de una degradación moral, espiritual que avanza como una sombra peligrosa, incluso dentro de la comunidad religiosa. La expresión tiempos peligrosos en griego implica épocas feroces, salvajes, llenas de tensión y dificultad. Lo que Pablo describe no es solo una crisis del mundo, sino una crisis dentro del alma humana. Presenta una lista de 20 características que definen el corazón de los hombres en los últimos días. Estos no son simples pecados aislados, son actitudes normalizadas que reflejan una sociedad rota desde adentro. Los hombres serán amadores de sí mismos, el ego como centro, como Dios, avaros, dominados por el deseo de poseer más, sin importar a quién dañan, vanagloriosos y soberbios, con un corazón hinchado de orgullo, blasfemos, sin temor de insultar lo sagrado, desobedientes a los padres, lo cual indica una ruptura de autoridad desde la familia, ingratos, incapaces de reconocer el bien recibido, impíos, sin ningún respeto por Dios. El apóstol sigue profundizando: sin afecto natural, sin capacidad de amar genuinamente, implacables, sin reconciliación posible, calumniadores, destruyendo con sus palabras, intemperantes, sin dominio de sí mismos, crueles, capaces de dañar sin remordimiento, aborrecedores de lo bueno, rechazando activamente lo que es recto. Luego vienen los traidores, los impetuosos que actúan sin pensar, los envanecidos
y por último los amadores de los deleites más que de Dios. Es una secuencia que revela cómo se reemplaza el amor a Dios por el amor al placer. Se trata de un corazón invertido, que ya no anhela lo eterno, sino que vive para lo temporal. Y lo más alarmante, muchos de estos no estarán afuera, sino adentro. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, conservarán el lenguaje religioso, las formas externas de espiritualidad, pero su vida no será transformada. Es una fe sin fruto, una devoción vacía. Y Pablo es tajante: a estos, evita. No dice que los consientas, ni que los toleres, sino que te apartes, porque la apariencia de piedad sin poder transforma a la iglesia en un lugar sin luz ni verdad. Esta advertencia no es para generar temor, sino discernimiento. En una generación donde lo falso puede parecer real, donde muchos usan el nombre de Dios sin conocer su voz, es urgente que el pueblo del Señor despierte. Estos versículos nos llaman a examinar no solo el mundo, sino nuestro propio corazón. ¿Estamos viviendo con poder o solo con apariencia? Porque en los últimos días no vencerán los que tienen muchos seguidores, ni los que hablan bonito, sino los que viven con integridad, guiados por la palabra y llenos del Espíritu de Dios. En 2 de Timoteo 3:6, 9, se narra: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. En esta sección, Pablo pasa de describir las características generales de los hombres en los últimos tiempos a enfocarse en los falsos maestros que amenazan directamente a la iglesia. Y no los presenta como figuras públicas fácilmente reconocibles, sino como personas que se infiltran sutilmente, que penetran en lo íntimo, en lo privado, se meten en las casas. Esta expresión no es solo literal, sino también simbólica. Se trata de influencias que entran silenciosamente, que ganan acceso emocional y espiritual, especialmente cuando hay vulnerabilidad. Pablo menciona que estos falsos maestros capturan a mujercillas, no para degradar a la mujer, sino para señalar cómo la manipulación espiritual apunta especialmente a quienes están cargados de culpas, arrastrados por deseos y con sed de algo verdadero. Es una imagen de personas débiles, heridas o confundidas, que por falta de discernimiento caen presas de enseñanzas que parecen profundas, pero que carecen de verdad. El apóstol va aún más lejos. Describe a estas personas como aquellas que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Esta frase golpea fuerte. Habla de una generación religiosa, con sed de contenido, con hambre de revelación, pero que nunca se rinde a la transformación real que viene por la verdad de Dios. Buscan lo nuevo, lo impactante, lo que alimente el ego espiritual, pero rehúyen el arrepentimiento, la obediencia, la rendición. El problema no es la falta de información, sino la resistencia a la verdad. Aquí es donde Pablo menciona a Janes y Jambres, nombres que no aparecen en el Antiguo Testamento, pero que la tradición judía atribuye a los magos que se opusieron a Moisés delante de Faraón. Éxodo 7. Ellos imitaban los milagros, reproducían señales, pero con poder demoníaco y sin respaldo divino. ¿Cuál era su pecado? No era la magia en sí, sino la resistencia a la verdad. Lo mismo sucede hoy: personas que tienen carisma, señales, poder, pero se oponen al verdadero evangelio. You're tuned into Auto Intelligence, live from Auto Trader, where data, tools, and your preferences sync to make your car shopping smooth. They're searching inventory. Oh, yeah. They find what you need. They're gonna find and it. they can make a budget for your wallet to help you succeed. Pricing's precise and true. So true. It's smarter car shopping. Ooh. Just for you. Oh, it's just for you. Find your next ride at autotrader.com. Powered by Auto Intelligence.
To you, my darling. No, to you. The Roses were living the dream. More champagne for me, please. Until it all came crashing down. He got fired. Fired? From the director of Meet the Parents. You're a failure. Women don't like that. If you need a shoulder or an inner thigh to lean on. On August 29th. I just want the house. We want everything. Wow. Stop. You stop! And see The Roses. These people. The Roses. Rated R. Under 17, not admitted without parent. In theaters everywhere, August 29th. Pablo los llama corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Su mente ha sido pervertida, su discernimiento torcido. Parecen sabios, pero están vacíos de vida espiritual auténtica. No están confundidos, están corrompidos, y su fe ha sido probada y hallada falsa. Pero no todo es oscuridad. El versículo 9 trae una promesa, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Es decir, su mentira no prevalecerá para siempre. Aunque hoy parezca que los falsos tienen éxito, que los lobos disfrazados de oveja crecen en influencia, que las plataformas están llenas de voces sin unción, llegará el momento en que Dios mismo los expondrá, como sucedió con Janes y Jambres, cuya derrota fue pública cuando los juicios de Dios cayeron sobre Egipto. Así también, la locura de estos falsos ministros quedará al descubierto. Este pasaje no solo revela el problema, también trae consuelo. Dios está viendo, Dios juzga, Dios limpia. ¿Y tú, qué voz estás escuchando? ¿Estás siguiendo solo lo que te emociona o lo que te transforma? ¿Estás dispuesto a apartarte, como dice Pablo, de los que tienen forma, pero no poder, aunque eso te cueste soledad crítica o pérdida? El llamado sigue vigente. No te conformes con la apariencia, busca lo real, discierne, y apártate de lo falso. En 2 de Timoteo 3:10, 12. Se narra, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Después de advertir a Timoteo sobre los hombres corruptos y los falsos maestros, Pablo hace una transición con las palabras, pero tú. Esta expresión funciona como un contraste poderoso. Es un llamado a no dejarse arrastrar por la corriente de apostasía y engaño, sino a mantenerse firme en el ejemplo que ha recibido. La enseñanza de Pablo no fue solo teórica, sino profundamente encarnada. Doctrina y conducta iban de la mano. No era solo lo que predicaba, sino cómo vivía. Pablo le recuerda a Timoteo que él fue testigo de su doctrina, pero también de su propósito, es decir, de su dirección de vida. No predicaba por ambición ni por fama, sino con una convicción eterna. Había fe, sí, pero también paciencia en medio de procesos largos. Había amor genuino por los creyentes, aun en medio del rechazo. Y todo eso fue probado en el fuego de la persecución. Cuando Pablo menciona Antioquía, Iconio y Listra, no lo hace por nostalgia, sino para recordarle a Timoteo que el sufrimiento es parte del camino cristiano. En Antioquía fue expulsado, en Iconio quisieron apedrearlo, en Listra lo apedrearon y lo dieron por muerto. Sin embargo, Pablo no usa estos recuerdos como motivo de amargura, sino como testimonio de la liberación de Dios. De todas me ha librado el Señor. Esto no significa que Pablo fue librado del sufrimiento, sino en medio del sufrimiento. La liberación de Dios no siempre es evitar el dolor, sino fortalecerte en medio de él, preservarte con propósito y mostrar su gloria a través de tu resistencia. En otras palabras, el sufrimiento no fue el final de Pablo, sino parte del proceso que confirmó su fe. Y luego viene una de las afirmaciones más contraculturales del Evangelio, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No dice algunos ni en ciertos contextos, sino todos. Es una promesa, aunque no sea la que solemos enmarcar. Vivir con verdadera piedad en un mundo hostil al Evangelio generará fricción. Ser luz en medio de tinieblas, verdad en medio de relativismo,
Pureza en medio de impureza atraerá rechazo, pero ese rechazo no es señal de fracaso espiritual, sino de que la fe está viva y visible. Esta parte del capítulo es un llamado al coraje, a no huir cuando la fe cuesta, a no negociar convicciones para evitar críticas, a recordar que el Evangelio no siempre nos hará populares, pero siempre nos hará firmes. El mismo Pablo que habla aquí, escribe desde una celda, abandonado por muchos, pero sostenido por Dios. Y su vida, marcada por cicatrices, no es un fracaso sino un legado. Hoy como Timoteo, tú también estás rodeado de falsedad, de ataques a la verdad, de voces seductoras, pero tú sigue la doctrina, vive con propósito, persevera en la piedad. Aunque venga la persecución, Dios te librará. En 2 de Timoteo 3:13, 15, se narra: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Después de hablar de la persecución que acompaña a los que viven piadosamente, Pablo contrasta esa fidelidad con el desenlace de los malvados. Irán de mal en peor, no mejorarán, no despertarán por sí solos, no se reformarán con el tiempo. Su engaño será progresivo. Y lo más trágico es que se engañan a sí mismos mientras engañan a otros. Es una espiral descendente. No estamos ante simples errores doctrinales, sino ante corazones endurecidos, mentalidades corrompidas y espíritus que rechazan la verdad voluntariamente. El mal no es estático, avanza, se multiplica, se disfraza y se fortalece. Pero la solución no está en perseguir al mal para detenerlo, sino en permanecer firme en la verdad que transforma. Por eso Pablo dice: pero tú, otra vez ese contraste marcado, tú no sigas ese camino. Tú no te contaminas con esa corriente. Tú persiste. Esa palabra griega, tutumain po, meno, significa quedarse, habitar, permanecer plantado, no moverse aunque todo alrededor cambie. Timoteo debía permanecer en lo que había aprendido y en lo que se había persuadido, es decir, lo que había creído con convicción. No era solo un conocimiento intelectual, sino una verdad que había echado raíces en su alma. Y aquí Pablo introduce un elemento hermoso: el poder de las Sagradas Escrituras desde la niñez. Timoteo había crecido bajo la enseñanza de una madre y una abuela piadosas, Loida y Eunice, quienes sembraron en él las verdades eternas antes de que pudiera siquiera entenderlas del todo. Esa semilla germinó y produjo fe. Las Escrituras, dice Pablo, son capaces de hacer sabio para la salvación. No se refiere a sabiduría humana, sino a la que abre el corazón a la verdad, que apunta a Cristo, que revela el camino al Padre. Esa sabiduría nace no del razonamiento, sino de la revelación. Este pasaje resalta el valor eterno de la enseñanza temprana de la palabra. Lo que se siembra en la niñez tiene un eco en la eternidad. En tiempos de confusión doctrinal, relativismo y manipulación espiritual, la raíz profunda en la palabra es el único ancla que sostiene la fe. Timoteo había visto falsos maestros, divisiones, persecuciones, pero lo que lo mantenía firme no era la emoción del momento ni la admiración por Pablo, sino la palabra de Dios sembrada y creída. Hoy más que nunca, este mensaje es urgente. Muchos quieren un evangelio rápido, una fe sin raíz, una experiencia sin fundamento. Pero cuando vengan los días difíciles, y vendrán, solo permanecerá firme quien haya sido persuadido por la Escritura y no por la emoción. ¿Y tú, en qué estás plantado? ¿Eres firme porque estás convencido de la verdad o solo animado por el ambiente? Persiste tu fe cuando nadie te aplaude. Recuerda lo aprendido en la luz, te sostiene en medio de las sombras. Persiste, permanece, no retrocedas. La palabra de Dios que te salvó es la misma que te sostendrá hasta el final. En 2 de Timoteo 3:16, 17, se narra: toda la Escritura es inspirada por Dios.
¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify, spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. This episode is brought to you by LifeLock. When you visit the doctor, you probably hand over your insurance, your ID, and contact details. It's just one of the many places that has your personal info. And if any of them accidentally expose it, you could be at risk for identity theft. LifeLock monitors millions of data points a second. If you become a victim, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year at lifelock.com/podcast. Terms apply. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En estos versículos, Pablo no ofrece una opinión, sino una afirmación definitiva que transforma toda nuestra comprensión de la Biblia. La Escritura es más que un texto histórico o una colección de enseñanzas espirituales. Es el aliento de Dios, su voz viva expresada por escrito. El término griego theopneustos significa literalmente soplada por Dios, lo cual indica que su origen es divino, no humano. Cada palabra lleva el sello del Espíritu. Cada enseñanza está impregnada del carácter de Dios. No hay parte de la Escritura que sea secundaria o prescindible. Toda es útil, toda es necesaria. La utilidad de la palabra se manifiesta en 4 dimensiones vitales para la vida cristiana. Enseña lo que es verdad, redarguye cuando nos hemos desviado, corrige el rumbo y nos instruye en el camino de la justicia. Esta obra completa y constante no solo nos informa, sino que nos transforma. La Biblia tiene el poder de confrontar, sanar, restaurar y moldear nuestro carácter según la imagen de Cristo. No se trata de acumular conocimiento, sino de permitir que la palabra nos transforme desde lo más profundo del alma. El propósito final no es la información, sino la formación. Pablo dice que el hombre de Dios será perfecto, es decir, maduro, completo, íntegro. Y no solo eso, estará enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que la Escritura nos equipa para cada tarea, nos fortalece en cada prueba y nos guía en cada decisión. La palabra no es un accesorio en la vida del creyente, es su fundamento, su alimento diario, su espada y su escudo. Cuando el creyente vive sumergido en la Escritura, se convierte en un instrumento útil para el reino. Ya no depende de emociones, de modas o de filosofías humanas. Su vida está edificada sobre roca firme. Es sabio, no por sus propias ideas, sino porque su mente ha sido renovada por la verdad divina. Es valiente, no por su fuerza, sino porque ha sido entrenado por el Espíritu a través de la palabra. Está listo para actuar, servir, discernir y amar con profundidad. En tiempos donde muchos desprecian la verdad y donde el error se disfraza de luz, la Escritura sigue siendo la única brújula segura. Ella no cambia, no se corrompe, no envejece, es viva, eficaz, penetrante, es suficiente para salvar, suficiente para guiar, suficiente para sostener. Por eso no es opcional, no es negociable. Es urgente volver a ella con humildad, con reverencia, con hambre. Porque quien permanece en la palabra, permanece en Dios. Y quien permite que ella lo moldee, será un testigo fiel, una luz en medio de la oscuridad, un siervo maduro y un obrero preparado para toda buena obra. El capítulo 3 de Segunda de Timoteo es un espejo profético de nuestros días. Describe con crudeza los tiempos peligrosos. Una humanidad egocéntrica, impía, desobediente, sin afecto natural, sin dominio propio, con apariencia de piedad pero negando el poder de Dios. No se trata de una simple decadencia moral, sino de una rebelión espiritual que se disfraza con religiosidad. Y en medio de ese caos, Pablo no propone estrategias humanas, activismo político, ni escapismo emocional. Propone algo mucho más profundo,
volver a la Escritura. El mensaje es claro en los días oscuros. Solo la palabra de Dios puede sostenernos, formarnos, corregirnos, prepararnos. Pablo no exalta su experiencia ni su autoridad apostólica. Más bien, le recuerda a Timoteo el ejemplo de una vida marcada por el sufrimiento por causa de Cristo y el poder de una fe cimentada desde la niñez en las Escrituras. Lo que Timoteo aprendió no era una tradición vacía, era una verdad viva que le había sido transmitida con lágrimas, oración y convicción. La Escritura no es una herramienta ocasional, sino un camino diario. Enseña lo que es verdadero cuando todo a tu alrededor es mentira. Redarguye el pecado cuando tu conciencia se ha adormecido. Corrige tu camino cuando has perdido la dirección. Instruye en justicia cuando el mundo celebra lo injusto. Y más aún, te equipa para vivir, servir, resistir y amar como Dios quiere. En un tiempo donde los corazones se enfrían, donde los oídos se cierran a la verdad, donde los hombres se amontonan maestros según sus deseos, tú estás llamado a permanecer en lo que has aprendido, a no soltar la verdad, a seguir creyendo aunque todo a tu alrededor se derrumbe. A ser un hombre o una mujer de Dios, no por tus logros, sino porque la palabra ha transformado tu interior. Hoy, más que nunca, necesitamos volver al lugar donde todo comienza, la Escritura inspirada por Dios. No como un libro más, sino como alimento diario. No como una referencia doctrinal, sino como una espada que corta, sana y libera. No como teoría, sino como vida. ¿Sientes que estás confundido? ¿Perdido entre tantas voces? ¿Desanimado por los tiempos difíciles? Vuelve a la palabra. Lee con hambre. Escucha con reverencia. Obedece con humildad. Vive con convicción. Porque toda la Escritura, toda, es soplada por Dios. Y cuando la recibes, Dios mismo está hablándote. En 2 de Timoteo 3:13, se narra: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este breve versículo contiene una verdad que es tan dura como reveladora. El deterioro moral y espiritual del ser humano no se detendrá por sí solo. Pablo no da lugar a la ilusión de que las cosas mejorarán con el tiempo o que la maldad se corregirá espontáneamente. Al contrario, advierte que los malos y los engañadores empeorarán cada vez más, tanto en su corrupción interna como en su capacidad de arrastrar a otros con ellos. La expresión irán de mal en peor no es meramente progresiva, sino acelerada. Es una espiral descendente. No se trata solo de cometer errores, sino de persistir en el engaño, celebrarlo, justificarlo y extenderlo. Pero hay un detalle aún más trágico. Los que engañan también son víctimas del engaño. No solo propagan mentira, viven en ella. Están cegados por su propio orgullo, por sus pasiones, por su rechazo a la verdad. Esta advertencia no es para que el creyente tenga miedo, sino para que esté despierto. Pablo le dice a Timoteo que no se sorprenda por la maldad creciente, que no lo tome como señal de que Dios ha perdido el control, que no se deje arrastrar por la corriente ni se contamine con la desesperanza. Cuando el mundo parece volverse más insensible, más violento, más pervertido, más cínico, el creyente no debe adaptarse ni callar. Debe mantenerse firme en la verdad que ha recibido, porque lo que hoy es celebrado como libertad, mañana se revelará como esclavitud, y lo que hoy parece ser progreso, a la luz de la eternidad, será ruina. Pablo habla de malos y engañosos, es decir, personas que actúan con malicia, pero también personas que aparentan verdad. Es la doble amenaza del tiempo final: pecado sin vergüenza y mentira con apariencia de piedad. Por eso el discernimiento es más necesario que nunca. No todo lo que se escucha desde un púlpito es verdad. No todo lo que parece espiritual tiene su origen en Dios. Esta espiral de engaño solo se detiene con la luz de la palabra. Por eso Pablo, en los versículos siguientes, llevará a Timoteo de nuevo al poder de la Escritura. Porque cuando la mentira reina, solo la verdad revelada por Dios puede preservar el corazón puro, la mente clara y la vida recta. Hoy más que nunca, debemos entender que no se puede jugar con el error, coquetear con la tibieza, ni aceptar lo que
El mundo normaliza. El mal irá de mal en peor. Pero el justo, el que ha sido entrenado por la palabra, resplandecerá como luz en medio de la oscuridad. En 2 de Timoteo 3, 14, 15, se narra: pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Después de advertir sobre la maldad creciente y la multiplicación del engaño, Pablo dirige ahora una exhortación directa y personal a Timoteo. Pero tú, con estas palabras, lo aparta del deterioro general y lo llama a vivir en contraste. Aunque el mundo se hunda más en el error, aunque los falsos maestros se multipliquen, aunque muchos abandonen la verdad, tú no te muevas, tú permanece, tú persevera. Esa es la marca del verdadero discípulo, fidelidad en medio de la apostasía. Timoteo debía mantenerse firme en lo que había aprendido, no por tradición, sino porque se había persuadido. Su fe no era una herencia pasiva, sino una convicción activa. Había recibido la verdad desde la niñez, gracias al testimonio fiel de su madre y su abuela, mujeres piadosas que sembraron en él las escrituras cuando aún era niño, y ahora como adulto, esa semilla lo sostenía. Pablo apela también a la credibilidad de quienes le enseñaron. Sabiendo de quién has aprendido, no se trataba solo de información, sino de formación. Timoteo había visto vidas transformadas por esa palabra. Había visto a Pablo vivir lo que predicaba, sufrir por causa del Evangelio y mantenerse fiel. Esa coherencia entre mensaje y vida fortalecía su confianza. Pero el fundamento más firme era la Escritura misma. Desde niño, Timoteo conocía las Sagradas Escrituras, y Pablo afirma que ellas pueden hacer sabio al hombre para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. No es sabiduría humana, filosófica o académica. Es sabiduría que salva, que despierta el alma, que abre los ojos a la verdad y guía al pecador al Salvador. La palabra no es un libro de inspiración general, es el instrumento del cielo para conducir al hombre a la vida eterna. En un tiempo donde muchos desechan lo aprendido para abrazar lo nuevo, donde se desprecia lo antiguo como irrelevante, Pablo enseña lo contrario. Hay que permanecer. Perseverar no es estancarse, es mantenerse arraigado en lo eterno. Es saber que la verdad no cambia con las generaciones, que lo que fue verdadero ayer, lo es hoy y lo será mañana, que la palabra de Dios es viva, poderosa y suficiente. Este llamado a perseverar es también para nosotros. Cuando el mundo intenta redefinir la verdad, relativizar la fe y confundir a los creyentes, la única respuesta segura es esta: regresar a lo que aprendimos, a lo que nos transformó, a lo que nos salvó. Volver a la Escritura, no como un rito, sino como alimento diario, como luz en la oscuridad, como espada contra el error. No se trata de acumular información bíblica, sino de vivir persuadidos, de creer, obedecer y amar la palabra, de no soltarla cuando llegan las dudas, de no callarla cuando haya oposición, de no cambiarla aunque todo a nuestro alrededor esté cambiando. Pablo, a punto de entregar su vida, le dice a su hijo espiritual: persevera. Esa es la herencia del apóstol, y es también el mandato para nosotros. Que la fe que hemos recibido no se diluya, que lo que sabemos de Cristo no se apague, que lo que la palabra encendió en nosotros siga ardiendo hasta el final. En 2 de Timoteo 3, 16, 17, se narra: toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo culmina este capítulo con una de las declaraciones más poderosas sobre la naturaleza de la palabra de Dios. No habla de parte de las Escrituras, ni de ciertos libros más relevantes que otros. Afirma sin ambigüedad: toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto significa que cada palabra, cada línea, cada texto revelado en la Biblia tiene el aliento del mismo Dios. No es producto del genio humano, ni compilación de pensamientos religiosos, sino una revelación viva, directa, divina. La palabra
inspirada teta seki, mishi, pi, i, si, i, si, i, te, op, neustos, en griego. Significa, literalmente, soplada por Dios. La Escritura no solo contiene palabras acerca de Dios, ella misma proviene de Dios. Por eso transforma, corrige, salva y equipa. Porque no es un libro común, es el instrumento del cielo para formar al hombre de Dios. Pero Pablo no se detiene en la inspiración. Añade 4 funciones esenciales de la palabra. Enseñar la Escritura, forma la mente y el corazón. Nos revela quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es el plan de salvación y cómo debemos vivir. En un mundo saturado de opiniones, ella ofrece verdad absoluta. Redarguir, la palabra, confronta. No nos halaga, nos examina. Señala el error, no para humillarnos, sino para despertarnos. Nos muestra dónde estamos mal, no para condenarnos, sino para conducirnos al arrepentimiento. Corregir. La Escritura no solo muestra el pecado, también muestra el camino de regreso, nos alinea con la voluntad de Dios. Nos levanta cuando caemos, nos reorienta cuando desviamos el rumbo. Instruir en justicia. La palabra educa el alma. Nos entrena para vivir conforme a los principios del reino. Nos enseña cómo amar, cómo perdonar, cómo resistir, cómo servir, cómo perseverar. Todo esto tiene un propósito final, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No se trata de perfección sin errores, sino de madurez espiritual, de estar completamente capacitado para vivir y servir con eficacia, integridad y poder. Aquí hay una verdad irrefutable: no hay crecimiento espiritual verdadero sin la Escritura. Ningún sermón sustituye el hábito de leer la Biblia. Ninguna experiencia mística reemplaza la verdad revelada. Ninguna emoción momentánea puede sostenernos como lo hace la palabra viva y eterna. Dios no dejó a su pueblo a la deriva. Nos dio su voz escrita para guiarnos, su verdad eterna para afirmarnos, su sabiduría perfecta para salvarnos. En medio de un mundo que cambia constantemente, la Escritura permanece. En una generación saturada de ruido, la palabra de Dios sigue hablando con claridad. En una era que desprecia la verdad, ella brilla como antorcha que nunca se apaga. Y el mayor milagro es esta palabra inspirada por Dios no solo informa, transforma. Da sabiduría para la salvación, despierta la fe, nos hace nacer de nuevo y nos equipa para cada desafío. El creyente que vive arraigado en la Escritura no será movido por la tormenta del error ni por la seducción del mundo. Será un hombre o una mujer de Dios, firme, completo, preparado, porque cuando Dios quiso preparar a su pueblo para toda buena obra, no envió solo señales, ni emociones, ni estrategias humanas. Nos dio su palabra, y eso es todo lo que necesitamos. En 2 de Timoteo 3:16, se narra: toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta afirmación no es simplemente una declaración doctrinal, es una verdad que sostiene la fe cristiana. Cuando Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, está declarando que la Biblia no es una colección de escritos humanos sobre Dios, sino el mensaje de Dios mismo para la humanidad. No nace de la imaginación del hombre, sino del soplo del Espíritu. Cada palabra, cada línea, lleva el sello del cielo. Es divina en su origen, perfecta en su propósito y eterna en su autoridad. Esta convicción cambia todo. Si creemos que la Escritura es inspirada por Dios, entonces no podemos tratarla como un libro más. No podemos escoger lo que nos agrada y desechar lo que incomoda. No podemos leerla de forma superficial ni buscar en ella solo frases bonitas. Debemos rendirnos a su voz, obedecer su verdad y edificar nuestra vida sobre su fundamento. Pablo menciona 4 usos esenciales de esta palabra viva. Primero, es útil para enseñar. La Escritura es la fuente de verdad absoluta. No enseña teorías humanas, sino la revelación de Dios. Nos muestra quién es el Señor, cómo actúa, cuál es su voluntad y cuál es nuestro propósito.
A través de ella, se forma nuestra mente y se transforma nuestro corazón. Segundo, es útil para redarguir. La Biblia no solo informa, también confronta. Ilumina el pecado oculto, despierta la conciencia dormida y rompe las excusas del corazón. Es como un espejo espiritual que revela lo que realmente somos, no para humillarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento y a la restauración. Tercero, es útil para corregir. Después de mostrarnos el error, la Escritura también muestra el camino de regreso. Nos corrige con amor, nos disciplina con sabiduría, nos saca del desvío y nos coloca de nuevo en la senda de la verdad. Corrige no solo el comportamiento, sino también las motivaciones. Y cuarto, es útil para instruir en justicia. La palabra forma el carácter del creyente, nos entrena para vivir conforme a los valores del reino, nos enseña cómo actuar, hablar, decidir, amar, perdonar y resistir. Nos educa espiritualmente para que vivamos con integridad y madurez. Toda esta utilidad tiene un objetivo: formar al hombre de Dios, no simplemente al religioso o al teólogo, sino al discípulo fiel, al hijo que desea parecerse a su padre, a la hija que quiere caminar en obediencia y santidad. La Escritura es el instrumento de Dios para hacer de nosotros vasos útiles, siervos equipados, personas maduras en medio de una generación confundida. Y todo esto viene de una sola fuente, la inspiración divina. Esto significa que no hay parte de la Escritura que esté de sobra. No hay versículo inútil, no hay pasaje que debamos ignorar. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada palabra tiene un propósito eterno. Dios habló, y su voz quedó escrita, y aún hoy sigue transformando vidas. Si entendemos esta verdad, no nos acercaremos a la Biblia solo como estudiantes, sino como siervos. La leeremos con reverencia, la estudiaremos con hambre, la obedeceremos con gozo, porque no es un texto antiguo, es el aliento de Dios puesto por escrito para ti. En 2 de Timoteo 3:17, se narra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de la Escritura no es simplemente informativo, es transformador. Dios no inspiró su palabra solo para que la admiremos, memoricemos o defendamos intelectualmente, sino para que forme en nosotros un carácter capaz de vivir y actuar conforme a su voluntad. El texto declara con claridad: la Escritura nos equipa, nos prepara, nos capacita, nos moldea. Cuando Pablo dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no habla de perfección en el sentido de impecabilidad, sino de madurez completa, desarrollo espiritual pleno. La idea es que el creyente, a través del poder formador de la palabra, alcanza la solidez, integridad y firmeza necesarias para enfrentar toda situación con discernimiento, humildad y obediencia. Esta preparación no es teórica ni abstracta, es una capacitación práctica. Dios no nos forma para que tengamos un conocimiento estéril, sino para que estemos enteramente preparados para toda buena obra, es decir, listos para amar, servir, consolar, corregir, restaurar, construir, edificar y avanzar en el reino con sabiduría y poder. El creyente arraigado en la Escritura no improvisa su vida espiritual, no se deja arrastrar por emociones pasajeras ni por enseñanzas erróneas. Ha sido entrenado por la palabra, su conciencia ha sido iluminada, sus pasos han sido afirmados, su mente ha sido renovada, y sus manos han sido preparadas para el bien. No se trata de activismo religioso, no se trata de hacer muchas cosas para Dios, se trata de hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, Efesios 2:10, y para discernir esas obras, para ejecutarlas con sabiduría, para vivir en el centro de la voluntad del Padre, necesitamos estar formados por la Escritura. En un mundo que exalta el talento, la apariencia y los resultados rápidos, Dios busca a hombres y mujeres moldeados por su palabra, no solo elocuentes, sino íntegros, no solo visibles, sino fieles, no solo exitosos ante los hombres, sino aprobados por el cielo. La buena obra que agrada a Dios nace de un corazón transformado por su verdad, y esa verdad está en su palabra. Por eso,
La mayor inversión que un creyente puede hacer no es en estrategias, plataformas o recursos, sino en la palabra de Dios, porque quien se llena de ella será perfeccionado por ella, y quien es perfeccionado por ella estará siempre preparado para servir con excelencia al Dios que lo llamó. El final de este capítulo no es un cierre, sino un envío, un llamado a vivir como hombres y mujeres de Dios, formados por la Escritura, guiados por el Espíritu y comprometidos con toda buena obra que glorifique al Padre. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.